Muy buenos días, nos damos la bienvenida en este 10º domingo después de Pentecostés. Como cada domingo, también en este domingo nos reunimos en el nombre del Dios Trino, que aparece en las Sagradas Escrituras con un rostro paterno y materno, en el nombre de su Hijo, de Jesús, que extiende su mano para que nos aferremos a la suya, especialmente en los momentos de dificultades. Y en el nombre del Espíritu Santo, que hoy nos aparecerá como una brisa suave. Amén. Una gota de rocío en el borde de una flor, una estrella sobre el río, eso es el amor. Una mano que yo ansío por su fuerza y su calor, 3 llamitas en el frío, eso es el amor. Y tu risa si yo río y me llanto en tu dolor, tu camino con el mío, eso es el amor. Un arcoíris que te envío, 3 perdones y un rencor, un amigo en el gentío, eso es el amor. Salmo capítulo 85, versículos 8 al 13. Escucharé lo que el Señor va a decir, pues va a hablar de paz a su pueblo, a los que le son fieles, para que no vuelvan a hacer locuras. En verdad, Dios está muy cerca para salvar a los que le honran, su gloria vivirá en nuestra tierra. El amor y la verdad se darán cita, la paz y la rectitud se besarán, la verdad brotará de la tierra y la rectitud mirará desde el cielo. El Señor mismo traerá la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La rectitud irá delante de él y le preparará el camino. Una barca zarandeada por el viento y por las olas son un buen símbolo de tantas situaciones personales y comunitarias que se van repitiendo a lo largo de la historia y en nuestras vidas personales. Oremos. Al igual que el salmista, te pedimos: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. También nosotros y nosotras nos sentimos muchas veces como tus discípulos sobre la barca en el mar, en medio de una gran tempestad. La historia de la Iglesia está hecha de escenas semejantes. Hay una aparente ausencia de tu Hijo Jesús. Hay dificultades para avanzar, hay fuerzas que se oponen, hay tinieblas que rodean. Y por sobre todo esto está nuestra falta de fe. Esa falta de fe que nos impide reconocer a tu Hijo, nuestro Señor, cuando se acerca a nosotros y nosotras. Ante tantas dificultades y tan grandes como las que cada uno puede encontrar a cada momento en su camino, muchas veces sentimos deseo de abandonar el lugar al que una vez hemos sentido llamados y llamadas, porque nos sentimos sin fuerza, Señor, para seguir luchando. La barca que conduce a los discípulos y discípulas, es decir, la Iglesia, es zarandeada y agitada por las tempestades de las tentaciones, sin que cese el viento contrario. Sabemos, Señor, que esto es Satanás, que se le opone y se esfuerza en impedirle que llegue al lugar tranquilo. Por eso, Señor, te pedimos una vez más en esta mañana que tengas piedad de nosotros
y nosotras. Amén. Jesús, quien ruega por nosotros y nosotras ante el Padre y Madre, es más grande, porque en medio de la tempestad en la que luchamos, se nos acerca, extiende su mano y nos da confianza. Viene hacia nosotros y nosotras y nos reconforta, para que no vaya a suceder que abatidos abandonemos la barca y nos arrojemos al mar. Cuando ya nadie sabe qué hacer, permite el Señor quedarnos en la nave y dirigir nuestros gritos hacia Él, para que extiende su mano y nos socorre, confiando en que nos sostendrá y permitirá que lleguemos a donde esté Él. Amén. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. Reyes capítulo 19, versículos 9 al 18. Al llegar, entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu pacto y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: Sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía: ¿Qué haces ahí, Elías? Él contestó: He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu pacto y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: Anda, regresa por donde viniste al desierto de Damasco, ve y consagra a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meola, conságralo como profeta en lugar tuyo. De esta manera, a quien escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y a quien escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. No obstante, yo dejaré en Israel 7,000 personas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Al profeta Elías, Dios les da una buena lección. Dios es imprevisible. Nos prepara continuas sorpresas. No lo encontramos allí donde lo suponemos o lo queremos. Sus caminos no son nuestros caminos. A Elías le enseña Dios
a calmar su temperamento y a suavizar sus métodos. Un profeta que todo él es un fuego, un terremoto, un huracán por su carácter y sus métodos, aprende que no son esos los criterios y los métodos de Dios. Dios prefiere una cercanía suave, discreta, hecha a veces de silencio. Que Dios bendiga esta su palabra, la del Antiguo Testamento, en nuestras vidas. En la Escritura encontramos luz para nuestro camino, nos guía por donde andamos para marcar el destino. En la Escritura encontramos luz para nuestro camino, nos guía por donde andamos para marcar el destino. En la Biblia hallamos manantial de vida, fuerza que ilumina, que da alimento. Tu palabra llama al que está en tinieblas y al ser predicada no vuelve vacía. Lectura de Mateo 14, versículos del 22 al 33, que dice así: Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús le habló diciéndoles: «Tengan valor, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si tú eres, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y, como comenzaba a hundirse, gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno y con cada una de ustedes en este día. Queridos hermanos y queridas hermanas, ¿cuántas situaciones vivimos a menudo en nuestras vidas que hacen que perdamos la perspectiva? La perspectiva tiene que ver con aquel horizonte que nos sirve como norte, como referencia, con poner la mirada en aquel punto que significa una guía para nuestro caminar cotidiano. Pero hay muchas situaciones en la vida las cuales
hacen que apartemos nuestra mirada de ese que debería ser nuestro norte o nuestra referencia. Sin ir más lejos, esta situación de pandemia que ya hace 4 o 5 meses estamos atravesando, hacen que perdamos muchas de aquellas referencias las cuales eran seguridad para nuestro caminar por la vida. Hacen que sintamos miedo, tengamos temor. Y esto es lógico porque cuando sobrevienen los problemas, cuando sobrevienen las dificultades, cuando estamos en la barca navegando por un lago apacible y de pronto el viento se nos vuelve en contra, ahí surgen las dudas, surgen las preguntas y surgen nuestros miedos. Y cuando surgen las dudas y surgen los miedos, es cuando la referencia que teníamos por delante, esa referencia que nos conducía a la orilla a la cual nos dirigíamos, se ve difusa, la perdemos la perspectiva. Ocurre que quizás cuando sobrevienen las dificultades, cuando el viento se da vuelta contra nuestro, en lugar de seguir mirando el horizonte, de seguir mirando ese punto de referencia, ese que es nuestro norte, volvemos la mirada hacia nosotros mismos o nosotras mismas. O volvemos la mirada hacia esa dificultad con la cual nos confrontamos. O volvemos la mirada hacia ese viento impetuoso que se vuelve contra nuestro. O volvemos la mirada hacia esa preocupación o ese temor o esa dificultad que la vida nos pone por delante. Entonces, cuando volvemos la mirada, cuando la bajamos, ahí es donde perdemos la perspectiva de aquel horizonte, de aquella luz, de aquella referencia que era nuestra guía. En el texto que acabamos de compartir, ocurre algo parecido. Luego de haber compartido una larga jornada de enseñanza, de haber compartido el pan, de haberse entregado a sí mismo en cuerpo y en palabra, Jesús se retira a descansar, a tener un momento de recogimiento, de oración, de meditación, mientras los discípulos suben a la barca y se internan en el lago de Galilea. Y de pronto ocurren 2 acontecimientos. Uno, Jesús se dirige a ellos caminando sobre las aguas. El otro es el que los discípulos se ven confrontados con esta acción del viento que se les vuelve en contra. Y en medio de esa acción
ven a alguien que viene sobre las aguas, disculpen ustedes, ven a alguien que viene sobre las aguas, lo desconocen y creen que es un fantasma. Y cuando Jesús les habla, se pone en contacto con ellos, ahí es donde Simón Pedro, que es el más corajudo, se anima a ese gesto de caminar sobre las aguas, igual que el maestro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Baja su mirada. Ve la situación con la cual se ha confrontado, donde el viento se ha dado vuelta. Quizás sigue todavía pensando en que ese es Jesús o es un extraño. Y baja su mirada al agua, donde apoya sus pasos, en lugar de seguir manteniendo la mirada en aquella referencia que tiene por delante y que es la guía de su vida, que es la mano extendida de Jesús, el Maestro. Así nos ocurre, hermanas y hermanos. Surge la dificultad, el viento se vuelve contra nosotros y nosotras y perdemos la perspectiva, bajamos la mirada, queremos ver por dónde debemos afirmar nuestros pasos para sentirnos seguros, en lugar de ver la mano extendida de Jesús, que nos asiste, nos sostiene, nos fortalece y nos sigue guiando y nos sigue conduciendo y sigue siendo nuestra referencia, nuestro norte, nuestro sentido. Hombre de poca fe, mujer de poca fe. Se los dice a los discípulos, pero cuidado, también esas palabras están dirigidas a nosotros. Porque ¿cuántas veces los acontecimientos diarios en los cuales la vida nos involucra y nos confronta hace que perdamos nuestra fe, hace que tambaleemos, que nos sentamos inseguros, temerosos, que bajemos la guardia, que bajemos la mirada, en lugar de sostener la mirada en la mirada del Maestro? Queridos hermanos, queridas hermanas, en este lago, en este mar de la vida, en donde la historia nos ha colocado en una situación que no hubiéramos elegido, en donde nos confrontamos con las dudas y los temores que esta pandemia significa e implica a nuestras vidas, el Maestro viene a nuestro encuentro. No es un fantasma, es Jesús, el Señor resucitado, y viene con la mano extendida para seguir siendo nuestra guía, para que podamos
afirmarnos y aferrarnos a esa su mano extendida y podamos así seguir mirando esa mirada tan tierna, tan cargada de amor y de sentido que nos conduce hacia la orilla a la cual nos dirigimos. Que Dios nos bendiga y que Dios permita que más allá de las situaciones con las cuales debamos enfrentarnos en esta vida, podamos tener la seguridad de que Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, es quien está junto a nosotros, con nosotras. Amén. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Y Pedro le dijo, voy. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro le dijo, voy. Y Jesús le dijo, ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Y ahora vemos a Pedro como clama al Señor. Y ahora vemos a Pedro como clama al Señor. Sálvame, Maestro, sálvame que perezco. Sálvame, Maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Te damos gracias, Señor y Dios nuestro, porque eres un Dios que nos anuncia la paz. Te damos gracias porque estás siempre con nosotros y nosotras. Estás muy cerca en los momentos de alegría y felicidad y sobre todo en los momentos de angustia y peligro. En esos momentos cuando sentimos que nuestra barca se hunde. Vivimos, Señor, un tiempo de nuestra historia lleno de tormentas, de crisis e incertidumbres. Y como seres humanos que somos, sentimos la fuerza del desaliento, del cansancio y de la rutina cotidiana. Sentimos, Señor, que nuestra vida se parece a ese lago embravecido que casi hace sucumbir a los apóstoles, y entonces necesitamos aferrarnos a tu mano firme para seguir caminando con fe y con esperanza. Por eso, Señor, necesitamos escuchar de Jesucristo, tu Hijo, esa palabra de fortaleza que dijera a sus discípulos: tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. Que digamos, Señor, con las palabras y que lo mostremos con hechos, que nuestra fe está depositada en tu misericordia, en tu amor, en tu palabra y en la obra salvadora de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre nosotros y nosotras. Vuelva su mirada a cada uno y cada una y nos conceda su paz. Amén. Enviado soy de Dios, mi mano lista está a construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor.
soy de Dios, mi madre